Lo mejor de Quién tiene la razón con Nancy Álvarez. Bueno, muy buenas noches. Qué rico que estemos aquí en la culminación de este diplomado en neuroemoción. No importa que seamos poquitos y poquitas, sabemos que el conocimiento se expande de una manera increíble para quienes estamos al presente y para quienes también en diferido por las diferentes situaciones pues no han podido participar en estas clases de manera sincrónica, pero también lo pueden hacer de manera diferida. Entonces, me parece increíble que estemos aquí ya para culminar esta diplomatura que ha sido encantadora el conocimiento que hemos obtenido. Bueno, ayer igual terminábamos entonces con el tema de los tests, el test de temperamento, el test de los sistemas de acceso, bueno, y todo este tema que era tan importante con el autoconocimiento, el tema de la psicología transaccional, la psicología transpersonal, que hace parte de todo un proceso especial de conocimiento del ser humano. Pero ¿cómo les parece que quiero decirles también que la psicología transpersonal también trata de dos asuntos muy importantes y uno de ellos es el perdón? El perdón, ¿ya? Entonces debemos de acercarnos un poquito al perdón. Yo sí quisiera que entabláramos una conversación nosotros en este momento y es precisamente con qué es el perdón para ustedes. ¿Qué creen que es el perdón? A ver, Marlene, María, Aura, María Lía, los micrófonos están de tu parte y pueden entonces ir indicando para ustedes qué significa el perdón. Es como un sentimiento al que tenemos que llegar para seguir adelante. De lo contrario, empieza a echar raíces que no nos convienen. Muy bien, excelente. ¿Qué más creen ustedes que es el perdón? ¿Qué nos dice Marlene? Para usted, ¿qué es el perdón? Es como el resultado de un proceso de reflexión cuando uno, pues me imagino no, está ligado de pronto a sentimientos de culpa, lo que deja uno de hacer o lo que omite o lo que hace de más. Entonces, en algún momento, pues es perdón hacia los demás y hacia uno mismo, ¿no? Que a veces uno es duro con uno. Muy Entonces también, duro. sí, y entonces Muy eso duro. hace que, como dice María Victoria, no evolucionemos y nos estanquemos en ese emocionar que trae consecuencias a la salud, a, la, a los sentimientos, a otros sentimientos asociados como tristeza, nostalgia, que producen dolor. Ujú. Muy bien, excelente. ¿Qué me dice mi querida Aura o Marta Lía, María Lía? Pues, ¿qué te digo? Yo pienso que cuando ya uno puede hablar de la ofensa o del hecho que le ha generado a uno dolor y ya lo puede hablar tranquilamente, sin dolor, sin preocupación, sin que lo afecte, yo creo que en ese momento ya uno ha perdonado lo que le han hecho a uno. Mientras uno no se desprenda de que lo afecte con dolor, con tristeza, con congoja, con melancolía, con rabia, con ira, con rencor, con venganza, nunca ha perdonado. Pero si ya eso se olvidó y ya eso ni lo afecta a uno para nada, ni hablar del tema siquiera lo afecta, yo creo que ahí ya se generó el perdón. Para mí, ¿no? Es correcto, es correcto. Has dicho palabras muy sabias allí. Ah, bueno, se nos fue Aura. Bueno, muy bien. Hay una cosa muy importante que hay que entender el perdón y quiero como definirlo en dos palabras o tres palabras, bueno, una frase muy particular y es que el perdón es un tanto complicado para las personas que no han hecho un proceso. O sea, el perdón es un proceso. Por eso se dice que el perdón es una pedagogía del encuentro conmigo mismo, porque en el perdón, el primer beneficiado soy yo.
Y hay una situación y hay una falsa expectativa cuando se dice, es que yo perdono cuando vengan a pedirme perdón. ¿Sí? Yo no puedo esperar, yo no puedo esperar a que el otro venga a pedirme perdón para yo poder otorgar el perdón. Porque en primera medida el perdón es un beneficio para mí, para mí, para mí, para mí. Eso se llama la pedagogía del encuentro conmigo mismo. La pedagogía del encuentro conmigo mismo. Y ahí es cuando uno debe empezar a esconder, perdón, a escarbar qué es lo que hay detrás que aún, por ejemplo, aquí viene, creo que podemos encontrar, al culminar esta diplomatura, podemos encontrar como la razón de ser de que por qué hay muchos estímulos externos o por qué hay una emoción que siempre nos gatilla y no hemos podido. Es porque detrás de esa emoción hay un resentimiento que no hemos logrado solucionar y perdonar. Y por eso en el presente, ese estímulo de la vida real me lleva precisamente a ese resentimiento de manera inconsciente en el pasado y lo que me genera es una emoción como reacción y como respuesta a ese estímulo. Ahora, ahora, hay una frase muy importante con el tema del perdón y es el perdón y el olvido. Es que perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar. ¿Ya? Eso no es perdonar. El perdón es recordar sin dolor. Y lo acababa de decir María Lía. Es recordar sin dolor. Pero ¿qué sucede cuando hablamos del tema del perdón? ¿Qué sucede cuando hablamos del tema del perdón? Cuando hablamos de estos temas del perdón, es muy importante tener en cuenta que va a depender de la capacidad que cada persona tiene en evolución de poder comprender qué fue lo que pasó, por qué pasó y para qué pasó. ¿Ya? Entonces ahí viene una cosa muy maravillosa y es que para poder entender, esto también es toda una diplomatura, de hecho, el diplomado anterior se llamó Neuroperdón, ¿va? Neuroperdón, el diplomado anterior, que también en su momento lo volveremos a repetir para quienes no lo hayan hecho. Entonces, esa es una de las cosas. Perdonar no implica olvidar. Perdonar implica recordar sin dolor. Pero eso no me obliga, el perdón no me obliga a que yo tengo que construir o reconstruir una amistad y estar nuevamente así con el ofensor. No me obliga. No, yo ya hice el perdón y yo ya decidí que la persona esté por su lado y yo por mi lado. ¿Para qué? Para que esa persona quizás si está cerca me pueda hacer daño. Y puede ser un mismo familiar, el papá, la mamá, hermanos, tíos, lo que sea. Yo debo de decidir por algo que llama coexistencia. Por coexistencia. Además, ¿cómo medimos las emociones? ¿Cómo medimos las reacciones? ¿Cómo medimos? Y lo veíamos ayer en la clase pasada, con el tema de la personalidad, con el tema del carácter y el temperamento. Y ayer que veíamos el tema del temperamento, entonces yo digo, claro. Claro, de acuerdo a mi temperamento es que yo reacciono a los estímulos externos y permito que esa emocionalidad que me determina y me caracteriza por medio del temperamento, pues yo reacciono. Pero ¿cómo hago entonces para empezar a modular, a controlar, a gestionar toda esta situación? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Claro, y detrás de eso está la clave, que es que hay un resentimiento, hay una herida detrás de eso. Y recuerda que en el árbol de los desafíos y las fortalezas que quedó como un instrumento para que ustedes lo sigan trabajando, ahí era que identificamos. ¿Dónde está la herida? Y debemos de seguirle trabajando esa herida. Y eso es permanente. Eso no es solamente que yo recordé en la clase, ay, sí, en la clase, es que yo acuerdo, ay, ¿cómo así que hablamos de las heridas de infancia? ¿Cómo era? No, yo recordé que yo tenía como una herida por allá y sí, una emoción y ajá. No, eso es todo el tiempo. Sí, eso es todo el tiempo. O sea, que eso me quede a mí tan patente que usted pueda sacar ese árbol de los desafíos y pegarlo y decirle, oye, yo hasta dónde ya lo logré sanar esta herida, logré gestionar esta emoción. Y detrás de esa emoción sabemos que hay un resentimiento. ¿Sí? Detrás de esa emoción hay un resentimiento. Ahora, recuerden que una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Totalmente dos cosas diferentes. Una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. El perdón es la pedagogía del encuentro conmigo mismo
como bienestar de salud mental, física, todo. Pero la reconciliación es la pedagogía del encuentro con el otro. Y en la reconciliación quiero decirle que existen 3 clases de reconciliación, pero solamente se pueden dar cuando yo hago proceso de perdón. Cuando yo no hago un proceso de perdón, difícilmente lograré pasar a la reconciliación. Hay tres clases de reconciliación. Y con esas 3 clases de reconciliación uno como que siente una tranquilidad, porque es que estamos hablando desde el perdón, desde la parte psicológica y antropológica. Sociológica, psicológica y antropológica. Porque si hablamos desde el perdón con el respeto de la iglesia, desde el cristianismo, ¿qué nos va a decir el perdón? No, usted tiene que perdonar y reconcíliese con esa persona. O sea, ¿usted cómo va a echar a su marido? Pues usted es casado por la iglesia, ¿cómo? Y su marido es el yugo y es su ofensor y es quien te ha pisoteado y ha hecho contigo todo lo que ha querido. Y no, pues, ¿cómo? No puedes dejarlo. Ante los ojos de Dios eso es un pecado. Pues es más pecado que tú te sigas dejando pisotear por ese hombre o por aquella mujer que ello. Entonces existe la primera. Por eso en muchas ocasiones, a mí cuando estoy en terapia me dicen, usted es experto en separar parejas, ¿no? Y yo le dije, no, yo soy experto en hacer que las personas sean felices y descubran en realidad para qué están hechas y descubran cuál es su nueva versión y que se den la oportunidad de cerrar ciclos en su vida, de que no se queden anclados en un proceso de vida, sino que logren evolucionar y avancen. Sí, bueno, al tema que el usuario que les contaba aquel día, y decía, pero es que yo quiero rescatar mi hogar, tengo mucho miedo. Oye, yo le dije, ¿cuántos años llevan viviendo juntos? 15 años. Cuando les pregunto, ¿y a los cuántos años se fueron a vivir juntos? A los 17 años. Y yo, papito, la vida les está diciendo que deben de cerrar un ciclo, porque ustedes se fueron muy jóvenes. Y según los septenios, tienen que quemar etapas. Entonces comprenda eso y te cerraste quizás a estar allí, te acostumbraste y bueno, ya. Y tu esposa, claro, ella por eso dice que quiere separarse de ti, porque igual tú no la acompañas a quemar esa etapa de querer beber, salir, parrandear. Y claro, no han quemado esa etapa. Entonces ahí está. Entonces, la primera clase de reconciliación se llama coexistencia. Pero eso solamente se da cuando yo hago proceso de perdón. Coexistencia. La coexistencia es cuando yo digo, ya te perdoné, pero no puedo seguir contigo, porque es dañino para mí. Entonces, tú por tu lado, yo por el mío. Y si te vi, no me acuerdo. Y si te veo, te saludo sin resentimiento, pero nada de confianza, nada, contacto, cero contacto. Y es cuando uno le dice a ese siamés, porque ¿cómo te parece que el ofensor se convierte en un siamés? Por eso es que pesa tanto y por eso es que le da a uno tanta rabia, porque uno termina pareciéndose a ese ofensor, porque uno se lo traga. Es tanto el odio, como lo dice William Shakespeare, el odio es una gota de veneno que te tomas diariamente para que el otro se muera. Imagínate. William Shakespeare dice eso frente al tema del odio. Dice, el odio es una gota de veneno que yo me tomo diariamente para que el otro se muera. Y mentiras que soy yo el que me estoy matando tomándome ese veneno. Por eso que quien odia es un veneno para el alma. ¿Ya? Entonces ahí es donde viene la importancia que nosotros debemos de darle a este tema de la reconciliación. Yo no puedo seguir con una persona que a mí me hace daño. No puedo seguir. Es por salud mental. Por eso en las separaciones de pareja, en las rupturas de amistades, en las rupturas de traición, dice contacto cero. No siga con esa persona porque te hace daño y te hace daño a ti mismo y a ti misma. Contacto cero. ¿Sí ve? Cada uno por su lado. La segunda clase de reconciliación es la reconciliación de convivencia. Y la reconciliación de convivencia, ¿a qué nos dice? Aquí es una de las cosas que yo siempre peleé muchísimo en los espacios donde se debatían estos temas. Y el concepto de convivencia es, no, tenemos que juntarnos en las empresas, no, todos aquí tienen que tener confianza, todos se tienen que amar, todos tienen que abrir su corazón y todos tienen que contar su vida y no, 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 ese no es el concepto de convivencia. El concepto de convivencia es cuando yo me encuentro con el otro, me junto para hacer lo que nos toca hacer bajo un límite que se llama el respeto.
Ya, si tú sientes afinidad con uno, con otros o con un grupo en específico, abra su corazón, pero bajo su responsabilidad. ¿Sí ve? Por eso es que hoy en día se presentan tantos conflictos a nivel grupal, en las empresas, en las familias, en todo, de hecho hasta en la misma familia. En todos lados, eso es en todos lados. No, 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 un momentico. Somos familia, vamos a respetarnos los espacios de cada uno, nos vamos a encontrar para lo que nos corresponde y hasta ahí. Porque si no, nos metemos en el fuero interno de cada uno y eso se forma el mierdero más berraco de este mundo. ¿Sí ve? Entonces, hay que decirse, vamos a juntarnos, pero hasta aquí. Y luego existe la tercera, que es la clase de reconciliación por comunión. Y es cuando usted decide realmente y rescató y recuperó y restauró y volvieron a estar juntos de nuevo. Pero esa restauración, esa comunión, lamentablemente, hay una frase muy popular. En la cama se arregla todo. Cuestiones de pareja, por ejemplo, ¿cierto? No, en la cama eso se arregla. Se arregla. Váyase con ese manto a misa y llévese ese yugo encima porque no se va a arreglar. Cuando uno logra una reconciliación de convivencia es porque ya usted se aseguró de usted haber hecho un proceso de perdón, de haber hecho un proceso de transformación a nivel psicológico, tratamiento terapéutico, como la otra persona también. De lo contrario, no se arriesgue a entrar en un proceso de comunión. Entonces, el proceso del perdón. Quien no perdona, que aquí es una cosa bien importante, quien no perdona se vuelve feo, se envejece y se enferma. En otras palabras, es la síntesis de lo que sucede cuando no gestionamos nuestras emociones. Quien no perdona se vuelve feo, se envejece y se enferma. Porque cuando estamos diciendo que no perdona es porque no es capaz de controlar ni gestionar sus propias emociones. Y lo mismo podríamos decir, quien no gestiona sus emociones se vuelve feo, se enferma y se envejece. Ahí está. Creo que si nos queda clarita esta conclusión, clarita, clarita, para ustedes y para los que van a escuchar de manera diferida este diplomado, creo que ya nos podemos dar por buen sentado y por buen servido que el objetivo se cumple. Que el objetivo se cumple. Entonces, el perdón es una pedagogía del encuentro conmigo mismo. La reconciliación es una pedagogía del encuentro y la reconstrucción de la relación rota con los otros, pero que el perdón no me implica ni me obliga la reconciliación. De hecho, no me obliga a encontrarme con la otra persona para decirle, oye, ve, es que ya te perdoné, tú por allá y yo por aquí. No, no, no me obliga, yo me voy retirando tranquilitamente yo solito sin la ayuda de nadie, ¿no? Yo me voy retirando. Y así sucesivamente. Sí, y así mismo voy haciendo todos los procesos. Quiero que leamos esta. ¿Quién me quiere colaborar con la lectura de este texto? Listo, aquí está. ¿Quién deseáis? Adelante. Yo lo pongo bien grande para que se logre ver. Listo. Ahorita, ¿tú lo vas a leer? ¿O quién? Mm. Hay muchos modos de definir el perdón, porque el perdón es muchas cosas. Es una decisión, una actitud, un proceso y una forma de vida. Es algo que ofrecemos a otras personas y algo que aceptamos para nosotros. El perdón es una decisión, la de ver más allá de los límites de la personalidad de otra persona, de sus miedos, idiosincrasias, neurosis y errores. La decisión de ver una esencia pura, no condicionada por historias personales, que tiene una capacidad ilimitada y siempre es digna de respeto y amor.
En realidad, cuando perdonamos es posible que veamos la pantalla, identidades basadas o condicionadas por el miedo, pero la vemos en el contexto de la luz que ilumina el núcleo interior de cada uno. El perdón es una actitud que supone estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias percepciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos. El perdón es una actitud de elegir mirar a una persona que tal vez uno ha juzgado automáticamente y advertir que en realidad es algo más que la persona espantosa o insensible que vemos. Una consecuencia de comprender que las percepciones son una opción es que al cambiar las percepciones, también cambian las reacciones emotivas. En lugar del hombre furioso que has visto que te atacaba hace 5 minutos, puedes ver ahora al niño pequeño frustrado y asustado que es el responsable de su falta de delicadeza o de cierto criterio maduro. Cuando somos adultos, en nosotros este niño interior herido, si es nuestra infancia, se nos negó el amor, la comprensión y el consuelo. El perdón nos capacita para percibir bajo un comportamiento insensible a ese niño herido, los condicionamientos pasados y el grito pidiendo auxilio, el amor y respeto. El perdón es un proceso que nos exige cambiar nuestras percepciones una y otra vez. No es algo que sucede de una vez por todas. Nuestra visión habitual está obnubilada por los juicios y percepciones del pasado proyectados al presente. En esto las apariencias nos engañan con facilidad. Cuando elegimos cambiar nuestra perspectiva por una visión más profunda, más amplia y abarcadora, podemos reconocer y afirmar la mayor verdad de quiénes somos y quiénes son los demás. Como resultado de este cambio surge una mayor comprensión y compasión por nosotros mismos y por los demás. Cada vez que hacemos este cambio, debilitamos el monopolio del ego sobre nuestras percepciones y nos capacitamos para dejar marchar, liberar y olvidar el pasado. El perdón suele experimentarse como un sentimiento de dicha, paz y amor, y apertura del corazón, alivio, expansión, confianza, libertad, alegría y una sensación de estar haciendo lo correcto. El perdón es una forma de vida que nos convierte gradualmente de víctimas de nuestras circunstancias en poderosos y amorosos co-creadores de nuestra realidad. En cuanto forma parte de vida, supone compromiso de ver cada instante como algo nuevo, con claridad y sin temor. Es la desaparición de las percepciones que obstaculizan nuestra capacidad de amar. Muchas personas cuando piensan en el perdón creen que es algo que ha de hacerse en situaciones de rabia. En último término, es esencial perdonar en cada momento determinado si deseamos ser libres, sanar y ser capaces de avanzar. Pero en su sentido más amplio, el perdón es una manera de relacionarnos que está siempre presente, clara, compasiva y comprensiva. El perdón nos enseña que podemos estar resueltamente en desacuerdo con alguien sin retirarle nuestro cariño. Nos lleva más allá de los temores y mecanismos de, profe, y mecanismos de supervivencia hacia una visión valiente. Y ya me perdí. Aquí. De una visión valiente que nos ofrece un nuevo campo de elección y libertad en donde podemos descansar de nuestras luchas. Nos da la posibilidad de saber cuál es nuestra verdadera fuerza. El perdón no está en lo que hacemos, sino en la manera como percibimos a las personas y circunstancias. Es un modo distinto de mirar lo que se está haciendo y lo que se ha hecho, independientemente de lo que cada uno eligiera hacer. El hecho de considerar su conducta como expresión de temor y una petición de amor y respeto me habría permitido adoptar una actitud que no contribuyera a aumentar el temor y en consecuencia que hiciera más probable una respuesta verdaderamente útil.
A veces se toman decisiones en nombre del perdón cuando no se perdona en absoluto. Es importante no confundir perdonar con negar los propios sentimientos, necesidades y deseos. Perdonar no significa ser pasivo y mantener un trabajo o una relación que evidentemente no funciona o nos hace daño. Es importante tener muy claro los propios límites. Si estamos dispuestos a permitir repetidos comportamientos inaceptables en nombre del perdón, lo más probable es que estemos utilizando el perdón a modo de excusa para no asumir la responsabilidad de cuidar de nosotros mismos. Bueno, entonces ahora tenemos esta gran reflexión que se llama el perdón, puerta hacia la paz mental. ¿Qué otras cosas podemos concluir entonces del perdón que haya quedado resonando de esta lectura? Es una forma de liberar esa carga física que siente uno cuando no ha podido superar esas etapas, pienso yo. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? Más o menos, creo que fue la semana pasada que yo envié un comentario por WhatsApp que a veces por actitudes de las otras personas juzgamos a priori sin saber qué está teniendo o qué día está teniendo otra persona. Instintivamente vamos a lo malo. No pensamos que esa persona también tiene su mal día o que Sí, por lo regular siempre nosotros estamos lanzando juicios a priori, Ujú, sin mirar que detrás de esa persona hay una realidad emocional impresionante. ujú. Es como lo que también ayer decíamos, detrás de un Sí, temperamento se esconde toda una realidad emocional. de cierta manera, a medida que uno va creciendo en edad, es que se va dando cuenta que a veces tiene uno como la expresión común que de hacerse el loco, ¿no? De que nada nos afecte y de alguna manera que, pues que las otras personas vayan también o despertando. Y hay otra cosa también que con lo que tú acabas de decir con el tema de no hacerse loco, es una cosa, como dice su palabra, bien loca, o sea, porque uno se va haciendo el loco, pero No, el sí, tema, en el sentido sano, ¿no? O sea, de sí, que hay cosas que tenemos que de alguna manera dejar pasarlas y que la otra persona reaccione a lo que acaba de hacer, ¿no? claro, uno se hace el loco porque uno ya sabe en el fondo y sabe leer qué es lo que hay detrás de su emocionalidad y qué es lo que le está perjudicando. En Ujú, cuanto a la otra persona, para no engancharse ahí ni meterse en fueros internos que no nos corresponde. Pero también a veces con cuestiones de uno se hace loco con sentimientos y resentimientos y uno se hace loco y dice, no, eso con el tiempo pasa. Y adivinen que dónde se empiezan ujú, a memorizar en el cuerpo. Que ahí está. Entonces, mire que por eso dice aquí que primero de todo es una decisión. El ujú, perdón es una decisión, o sea, soy yo el que decido, porque hay muchas personas, de hecho, en muchos momentos de charlas o también de terapia dicen, no, es que yo no voy a perdonar, o sea, en este momento no decido perdonar. Tengo una chica de Chile, le estoy haciendo también un tratamiento, sí, un tratamiento también de biodescodificación, y me dice, yo sé racionalmente, he hecho un proceso racional y he hecho contigo todo el proceso emocional y sé la evolución que he tenido, pero en el fondo a nivel emocional, yo no he podido perdonar a mi mamá. O sea, ya no tengo esa misma rabia. No, 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 no. Todavía por allá queda como algo, no sé. Sé que por allá queda algo y no he podido perdonar a mi mamá. Y yo le decía, lo que pasa es que también no puedes echarte a toda la emoción completa de decir que no has perdonado a tu mamá. Lo que pasa es que no te has perdonado a ti, porque tú has hecho ya un proceso muy profundo. Entonces, cuando yo le digo eso, ella como que sí, ¿cómo así? Y sí, porque ese es el otro camino. O sea, el otro camino es que te perdones a ti para que poder que hagas el proceso. Por eso es una decisión y tienes que tomar una decisión.
Adelante, María. Yo pienso que es fundamental para, para que haya perdón o no inmiscuirnos en problemas que nos generen a nosotros ese tipo de emociones, de iras y eso. Para mí es tratar de entender por qué una persona obró así, porque el que todo lo entiende, todo lo comprende. Y cuando uno logra comprender las cosas, se libera de una cantidad de prejuicios impresionantes y deja uno de juzgar y de criticar y las cosas se aminora el efecto negativo de lo que pasó con uno. Acabas de decir algo muy sabio. El que todo qué, quiero anotar eso. El que todo lo entiende, todo lo comprende. Eso es un término de la no violencia, que tiene que ver también con comprender los entendimientos. Muy chévere, eso es muy interesante. Ajá, muy interesante. Bueno, y también se habla que el perdón es un proceso, o sea, ¿cómo le vamos a pedir a una persona que ha odiado durante, no sé, toda su vida? Y no es que tienes que perdonar, no, no, si no entra en un proceso no va a perdonar, muy difícil. Que el perdón también se debe convertir en un estilo de vida, Ujú. en un estilo de vida, y ese estilo de vida nos lo va a dar precisamente que cuando yo perdono, yo empiezo a cuidar lo que yo siento, lo que yo pienso y cómo manifiesto las cosas, para no hacerme daño a mí ni daño a las otras personas. Y ahí es cuando dice, claro, yo me conozco tanto que ya conozco cuál es mi personalidad, conozco cuál es mi carácter, conozco mi clase de temperamento. Y de esa manera entonces no me dejo llevar por los estímulos externos, yo genero un proceso de gestión emocional y luego entonces de esa manera, como voy a decir las cosas, como voy a actuar, como voy a reaccionar, entonces yo no permito, eso hace parte de la ética del cuidado. La ética del cuidado sale del perdón. En la ética del cuidado, entonces tengo cuidado con lo que pienso, con lo que siento y cómo lo manifiesto y cómo actúo, para no hacerme daño a mí ni hacerle daño al otro. Daño a mí ni hacerle daño al otro. Listo. Y el perdón también no solamente está en lo que hacemos, sino en la manera como lo percibimos. Y fuera de eso, el perdón nos exige límites. Porque a veces uno dice, ah, pero usted no es que pues habla del perdón. Entonces usted tiene que aguantarse todo. Sí, mansos pero no mensos. ¿Sí ve? Ah, entonces el perdón me hace más víctima y me revictimiza. Ah, pero si usted lo permite, es que eso no es lo que hace el perdón. El perdón es que usted tenga claridad, carácter, temperamento de no permitir la no repetición. Que se repita y que se... No, la no repetición. Ajá. Bueno, entonces ahí tenemos este documento que vamos a tener sobre el tema del perdón, que también hace parte, y vuelvo y te digo, y si hemos comprendido esta partecita muy importante, por eso aquí en la corporación hablamos de una línea muy bonita a nivel social que se llama de la única manera que construimos nosotros sociedad y de la única manera que una persona logra transformarse es en esta línea. Emociones, pasa el perdón y luego adquiere la paz. Gestión emocional, adquiere el perdón y luego la paz. Logra la paz. Son entonces los tres momentos más importantes. Ahora, también hace parte de este proceso del perdón y también hace parte de este proceso de la psicología transpersonal, el proceso de la espiritualidad. Yo les hago una pregunta para que sigamos hilando aquí. Para ustedes, ¿qué es espiritualidad? A ver, los escucho. Es como el encuentro personal con ese ser superior con el que uno pues tiene como el contacto, como es, no sé cómo expresarlo, como lo que cree uno que puede enriquecerlo
en su mejoramiento como persona, como ser humano, y Ajá. generalmente está ligado pues como al universo, al creador, a la religión, a eso que solamente lo puede percibir uno como individualmente, que no está ligado a otros. No sé si me hago entender. Sí. Ajá. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es más? A ver, ¿qué dicen las chicas? Adelante, María. Pues para mí espiritualidad yo creo que la definen muy bien los estoicos, ¿no? Que es permanecer uno inalterable, eh, que las cosas no le impacten a uno en una forma negativa, que sepa uno como tener ese balance en la vida, en lo que uno recibe, en lo que uno da, en lo que uno responde y de buenas maneras tener esa empatía. Para mí, esa es espiritualidad, pero es una espiritualidad no niega que usted no pueda tener emociones, que en un momento determinado no pueda sentir ira, que no pueda sentir rabia, que no pueda sentir rencor, que no pueda sentir odio. Son cosas que son inherentes a la naturaleza humana y no por eso vamos a dejar de ser seres espirituales. Yo creo que es trabajar esa parte del dominio de uno mismo ante las circunstancias, sin hacerle daño a nadie ni hacernos daño a nosotros mismos. Excelente. Bien. ¿Alguien más? Bueno, mire, aquí hay una cosa bien importante, bien importante. Con respecto a ese tema, y no quiero pues como herir susceptibilidad, tanto a ustedes que están aquí de manera sincrónica, como a los que están los que van a ver esta clase de manera diferida. Y hay una cosa bien importante para poder aclarar qué es espiritualidad. Para poder aclarar qué es espiritualidad, debemos de adentrarnos en lo que es religiosidad, lo que es la religiosidad. ¿Sí ve? Es para poder llegar allá. Pero está muy, muy bien lo que ustedes han dicho, los estados en los cuales nos encontramos, inalterables, un estado de tranquilidad, un estado de conexión. Pero es lo que hoy, por ejemplo, está en boom. Anteriormente veía uno que todas las personas estaban buscando iglesia, religión, se metían a todos los credos, al culto, iban aquí, iban allá. Pero hoy hablamos de que la gente está y todos estamos en la búsqueda de la verdad. Y de cierta manera la verdad la vamos encontrando en el tema de la espiritualidad, porque tiene mucho que ver con el encuentro conmigo, pero también la capacidad que tengo con el encuentro con la trascendencia. Llámese Dios, llámese energía, llámese el yo superior, llámese como usted lo quiera llamar. Pero aquí hay una cosa bien importante que sí quiero que lo comprendamos desde ya. Y quiero, vuelvo y digo, lo hago con mucho respeto. Lo hago con mucho respeto y porque ya ustedes también tienen un conocimiento previo sobre estos aspectos y que quizás podamos coincidir y que quizás también puedan desecharlo como tal. Pero hay una cosa muy importante y es que vamos a ver de dónde viene la palabra religión. ¿Sí? La palabra religión y la palabra espiritualidad o la palabra espiritual. ¿Sí? Y la palabra espiritual. Entonces, la palabra religión viene del término latino religare. Religare. Y religare traduce acogerse. Acogerse. ¿Sí ve? ¿Acogerse a qué? A a una religión, a un dogma, acogerse a una creencia, acogerse a lo que quiera. ¿Sí ve? Entonces, religión significa religare, que significa acogerse a que a una creencia, a un colectivo,
a una comunidad. Entonces, claro, yo me acojo ahora. Cada religión presenta, cada religión presenta unas opciones. Cada religión presenta unas opciones. Y entonces, de acuerdo a escúchenme ahí, mire lo que voy a decir, de acuerdo a mis vacíos, creencias y necesidades, yo vengo y qué, y me acojo. ¿Sí ve? Ahí está. Eso es, por eso vengo y me acojo, vengo y me congrego de acuerdo a mis vacíos, mis creencias, mis necesidades, yo vengo y me acojo. No significa que la religión del todo sea mala, no, porque la religión me brinda opciones de creer, de crecer, de disciplinarme, de cierta manera un desarrollo humano. Entonces, mire que también nos da unas cosas positivas, pero también se nos permite entrar en un proceso simplemente de escape. A veces también la religión se convierte en un escape. Y lo vemos muy patente en muchas personas que no son testimonios, simplemente uno los ve rezar y rezar y rezar y rezar y rezar y después en la casa son unos demonios o en la calle son pero terribles. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es la coherencia aquí de vida? No entiendo. ¿Son un escape para qué? Para sus vacíos. Son una pantalla para sus creencias y son un espacio para llenar sus necesidades. ¿Sí? Pero también para otras personas que están en evolución, entonces aumenta sus creencias, ¿sí? Aumenta su crecimiento, da disciplina y también se desarrolla como persona. O sea, mire, vemos las dos caras de la moneda, ¿va? Las dos caras. Ahora, aquí hay una cosa muy particular y ya ustedes y yo hemos logrado hablar de esto cuando estábamos hablando de biodescodificación del cuerpo y también de la parte emocional y vemos cómo también estas creencias se convierten en un proceso de que va de generación en generación y que se va enraizando muy fuerte. Se enraizan muy fuerte esas creencias que nos han enseñado desde la religión. Entonces, mire que ahí es donde está. Ser religioso no es ser espiritual. Es posible que sea usted espiritual y religioso, pero es posible que encontremos personas religiosas y no son espirituales. Son netamente religiosas, cegadas y ceñidas a un dogma, a una doctrina, y de ahí no pasan. ¿Sí? Pero encontramos personas espirituales, pero también religiosas, que aprovechan las herramientas que nos da la religión para cultivar su parte espiritual, para cultivar su parte espiritual. Ahora vámonos vámonos a la parte espiritual. Vámonos a la parte espiritual. La parte espiritual, como su palabra lo indica, como su palabra lo indica, aquí vemos algo, voy a utilizar el color rojo, se divide en espíritu, espíritu. Y el espíritu, lo dijo el mismo Jesús en la Biblia, el espíritu es el soplo. Espíritu significa soplo. ¿Qué significa espíritu? Soplo. ¿Qué significa espíritu según la Biblia también? Significa alito de vida, o sea, aliento de vida. En otras palabras, es igual. Ay, ¿quién me cerró esto? Lo cerré yo. Ah.
A ver si me da la pizarra existente. Ah, ¿qué pasó aquí? Pulso C. ¿Qué pasó aquí en mi propia casa? Bueno, volvamos a hacer. Entonces, espiritual espiritual se divide en la palabra espíritu y la palabra espíritu viene de la Biblia que llama soplo, soplo de vida, aliento de vida, alito de vida, aliento de vida. En otras palabras, estas dos cositas se resumen vida. O sea, ser espiritual viene de, se llama retornar a la vida. Escuchen eso tan importante, retornar a la vida. Por eso cuando yo empiezo con un proceso de qué, mire, ser espiritual significa, mire esto tan importante, significa el reconocimiento de mis emociones. Eso es ser espiritual. La evolución de conciencia. Encontrar mi verdad. Encontrar mi verdad. Y encontrar mi esencia. Encontrar y descubrir mi esencia. Mi esencia. Y en otras palabras, ser feliz. Ser feliz. ¿Cómo logramos entonces todo esto? Todo esto lo logramos nada más como nos lo presentan ahora y es por medio de la meditación. La meditación, mirar en qué sintonía estoy. Sintonía como a nivel de mi energía, mi frecuencia y mi vibración. Todas las prácticas que existan para poder, ¿qué? Autoconocerme, autodescubrirme, evolucionar, encontrar mi verdad, descubrir mi esencia y ser feliz. Y aquí viene una cosa bien importante que está en todo esto y descubrirme como un ser trascendental, como ser trascendental. ¿Sí?
como un ser trascendental. Y ese ser trascendental es, ¿ok? ¿Cómo están mis creencias ahora? ¿En qué creo realmente? ¿Con qué conecto? ¿Con qué divinidad conecto? Eso es ser un ser espiritual. Ahora, bien, hago la pregunta. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Durante toda la historia de la vida, el ser humano se ha tenido que acoger a una religión, a una creencia. Dígame, ¿qué dicen ustedes? ¿Quedaron sin palabras con esto o cómo es la vuelta? No, es increíble que el término de espiritualidad, eh, bueno, en realidad, pues los que son los terapeutas y los que están más esto con la psicología y la meditación, ya tenían ese concepto ampliado, ¿verdad? Pero reconocer que ya no tienen en alguna forma que ver con lo que es la religión, sí impacta mucho a varias personas actualmente. No, Porque, y el daño o sea, el daño en nombre de Dios que se ha hecho a la emocionalidad de las personas. exacto, porque estaríamos en otro nivel más elevado todos si hubiéramos tenido este concepto unos 20, 25 años más atrás. Total, total. Mm. Y por eso es tan importante esto es todo un diplomado en neuroespiritualidad, de hecho. O sea, Ujú, el diplomado de neuroespiritualidad. sí. Y ahí está todo esto de una manera mucho más profunda para poder entender. Esto es un brochacito de lo que es toda una diplomatura. Ese es lo mismo el concepto de perdón y el concepto de, para muchas personas actualmente, por ejemplo, hacer diplomados del perdón o hacer diplomado del luto. A 20 años atrás nos hubiéramos dicho, uy, pero están locos, ¿cómo se les ocurre? El tiempo es Ah, el que sana todo, pero hay personas que no terminan sanando muchas cosas. es correcto, es correcto. Ajá, es correcto. ¿Qué dicen los otros? A ver, ¿qué dicen? Para ahorita acabarles de soltar la perla con la pregunta que les estoy haciendo. Y cerrar con broche de oro. ¿Qué dice Marlenia? Bueno, Marlene ya se nos tuvo que ir. María Lía, Mayra, bienvenida. Nadie más dice. Uy, se nos fueron el resto. Ya quedamos sino tres. María Lía, María Tabor y Mayra. Listo. No importa. Bueno, entonces ahora viene la pregunta para ustedes tres. ¿Por qué razón? Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón nosotros terminamos eh, acogiéndonos a una religión? Bueno, ya ahí que les voy a decir, por naturaleza, Primero porque estaba digamos, las órdenes de los papás. epa, Después venía como la pelea interna, ¿no? Verdaderamente, ¿para dónde vamos? Y después con el tiempo reconocer que en muchas cosas eh,
No es que la religión haya evolucionado, sino el darnos cuenta de la cantidad de cosas que cambiaron, que nos ocultaron, que a lo que dije ahorita también, ¿no? Que estaríamos a otro nivel, más acorde con lo que la tierra nos pide, ¿no? Es correcto. Entonces, mira, para que cerremos con broche. Por naturaleza, por naturaleza, el ser humano es un ser espiritual. Por naturaleza, el ser humano es un ser espiritual. Es un ser espiritual. Y no necesitaríamos absolutamente ninguna religión para tener una conexión directa. Llámese Dios, llámese energía, llámese fuente, llámese lo como se quiera llamar. No necesitaríamos absolutamente nada, porque por naturaleza se nos dieron tres facultades. Se nos dieron tres facultades. Tres facultades para poder conectar directamente. Conectar directamente. La primera facultad se llama la facultad de la inteligencia. La inteligencia, que es la misma razón para poder separar lo que es que lo bueno y lo malo, que nosotros le llamaríamos para poder discernir. Se nos dio una capacidad racional tan impresionante para poder discernir lo que es de aquí, lo que es de allá y de todos lados. La segunda es la facultad de la intuición, que le llamamos, está en la glándula pineal, que René Descartes le llamó el asiento del alma. No sé si así se llama, se escribe así, el asiento del alma. O sea, aquí se nos da la capacidad de la trascendencia. Entonces aquí es que se nos da la capacidad de la conexión y trascendencia. Y tres, y la tres se llama la facultad de la voluntad. La facultad de la voluntad es el impulso a hacer las cosas bien. Con estas, con estas tres facultades, nosotros conectamos directamente con la trascendencia. No necesitaríamos absolutamente nada, ninguna clase de religión. Pero adivine qué pasó aquí. El poder, como siempre en la historia, como siempre, el poder que hizo que unos estuvieran por encima de qué, de otros. Y lo que empezó a hacer la religión, la política y la sociedad es a debilitarnos esas tres facultades. Las debilitaron. ¿Cómo las debilitaron? La glándula pineal con los fármacos, la educación con no dejar avanzar la parte racional, ¿sí? Y confundiéndonos en el bien y en el mal y debilitándonos a nivel emocional para que nosotros no tengamos cómo actuar, sino que nos quedemos así, paralizados. Y ahí es cuando dice, tengo que buscar algo, tengo que buscar de Dios, tengo que ir a una iglesia, tengo para que me ayuden como no sé, a despertar, a tomar conciencia, a convertirme, estoy cometiendo mucho pecado, mucho... ¿Sí ve? Entonces generaron lo que llamó precisamente lo que llamó precisamente este otro filósofo socialista, que bueno, su filosofía fue buena hasta cierto punto y luego no, eh,
ahí se me va el nombre, Carlos Marx, el marxismo, él habló que dijo que la religión era el opio del pueblo, el adormecimiento del pueblo. Entonces, eso era, nos adormecieron y permanecimos con todas estas facultades bloqueadas, ¿sí? Bloqueadas y hasta ahora apenas estamos utilizando nuestra capacidad mental y por eso ahora se habla de la parte neuronal, la parte neuroemocional. Se habla de la intuición, del tercer ojo, de la glándula pineal, la capacidad de visión. Y ahora estamos hablando, tú eres capaz, dale tu voluntad, fuerza de voluntad. Ahora entendemos por qué cuando las mamás nos decían, póngale fuerza de voluntad. Es que no le pone fuerza de voluntad. El pobre muchachito y uno, ¿y qué es eso? Y uno todo debilucho por allá, herido, triste, agobiado. ¿Qué fuerza va a tener? Si a nivel emocional estábamos hechos nada. ¿Sí? Ennublecidos. Ahí está, listo. Ahora, para que comprendamos entonces desde esa parte espiritual podremos comprender lo siguiente. Muy rápidamente. Podemos comprender lo siguiente desde esta parte espiritual. Entonces, ahora sí, vamos a mirar cuáles son las clases de espiritualidad. Solo existen dos clases de espiritualidad. La sutil. La sutil es una experiencia que tú logras a través de la intuición, tú logras a través eh, del silencio y de la meditación una conexión muy profunda con el yo interior. Y después entonces una conexión muy profunda con el todo. Esa es una espiritualidad sutil. Una espiritualidad sutil es aquella persona que gestiona sus emociones. Es una persona que logra tener una conexión consigo misma. Una persona que logra tener la conexión con los demás fácilmente. Una persona que conecta con la naturaleza. Y una persona que conecta con lo trascendental, con lo divino. Y es una persona que tiene tacto para poder tratar a los demás. Una persona que no se engancha fácil con los demás, ni con la emocionalidad de los demás, ni con su propia emocionalidad. Y ahí sí, como lo dirían entonces los estoicos, y también lo nombró María Lía, somos una persona inalterable. Claro, teniendo conciencia que en ocasiones nos podemos alterar. ¿Ya? Luego tenemos entonces la espiritualidad densa. La espiritualidad densa, una espiritualidad densa, es una espiritualidad sutil. Ah, bueno, está. Entonces, ¿qué pasa con esta espiritualidad? Ah, bueno, aquí lo decíamos, aquí está. ¿Sí? Conciencia y presencia, energía y vibración, la intuición, la conexión con lo trascendental, con las prácticas sutiles, con las metáforas y todo eso. Ahora, en resumen, una espiritualidad sutil es una persona que tiene la facultad de la voluntad y la inteligencia muy fortalecidas. El nivel de la espiritualidad es racional y trascendental. La glándula pineal desbloqueada. Transformación, humanización y divinización de la propia vida. Vibración alta en la frecuencia del amor. Propósito de vida, descubre su misión en el estado terrenal. Y alimento corporal, emocional, espiritual permanente. Esta es la persona que tiene una espiritualidad sutil. Sutil. Una espiritualidad densa, ¿qué es? Una facultad de la inteligencia debilitada. El nivel de la espiritualidad es muy reptiliana, es de animalidad, glándula pineal que es bloqueada, deshumanizada de la propia vida, no hay búsqueda de transformación, vibración baja, vibra en la frecuencia de la ira, el resentimiento y el odio, sin sentido y sin propósito claros en la vida, alimento corporal, emocional, espiritual muy bajos. Entonces es una persona, lo que llamamos una persona pesada, una persona de energías pesadas, densas, es conflictiva la persona, o sea, es así. O sea, es una cosa que su energía no fluye,
Su energía no fluye, la energía es pesada, contamina, se convierten en ¿qué? En vampiros energéticos. ¿Sí? Y vamos a ver ahora los niveles de la espiritualidad. ¿Sí? La facultad de la inteligencia fortalecidas, el equilibrio físico-mental y visualización clara del propósito de vida. Entonces, los niveles de la espiritualidad son tres: la trascendental, la racional y la animalidad. Entonces, la trascendental es la facultad de la inteligencia totalmente fortalecida. La glándula pineal, ¿qué? Desbloqueada. Transformación de la propia vida. ¿Sí? El nivel racional es la capacidad de poder discernir y poder poner en equilibrio la vida. Y estar en el nivel de espiritualidad es una inteligencia debilitada y voluntad debilitada, glándula pineal bloqueada, sin propósito de vida, sin propósito de transformación, actúan por supervivencia y simplemente explotan y simplemente mantienen a la defensiva, Esos son entonces, recuerde, hay clases de espiritualidad, sutil y densa, niveles de la espiritualidad, trascendental, racional y animalidad. Les hago una pregunta a ustedes tres. ¿En qué espiritualidad, en qué clase de espiritualidad están? ¿Densa o sutil? Simplemente se las dejo para que ustedes la respondan. ¿En qué nivel de la espiritualidad están ya? ¿En lo trascendental, en lo racional, entrando apenas en conciencia, o todavía en una parte muy baja sin comprender, en la animalidad? Y ahora ven entonces que cuál es el proceso. El proceso es que la parte trascendental debe de iluminar lo racional. Y lo racional, junto con lo trascendental, debe de controlar la animalidad. O sea, debe controlar la parte reptiliana, la parte instintiva nuestra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar en un equilibrio. ¿Qué es lo que hemos venido? Si comprendemos esto, es lo que hemos venido trabajando para poder obtener un equilibrio. ¿Cierto? Ahora, ¿qué es una corriente espiritual? Las corrientes espirituales entra entonces todo el tema de las religiones. El budismo, el cábala, el tantrismo, la religión cristiana, el islamismo, el taoísmo, geología, tarología, astrología, numerología, el yoga. Todas estas son corrientes espirituales, mas no es una espiritualidad. Son corrientes, mas no me definen como la parte espiritual, ¿sí? La parte espiritual. Entonces, aquí teníamos entonces lo que son las clases de espiritualidad, los niveles de la espiritualidad, ¿sí? Los niveles de la espiritualidad y las corrientes espirituales. Entonces, ahora, ¿usted en qué nivel está y en qué clase de espiritualidad está? Bueno, ¿qué piensan de esto último entonces que les he comentado? ¿Qué dicen ustedes tres? ¿Qué dice María Lilla? ¿Qué dice Mayra? ¿Qué me dice mi querida María Victoria? Pues yo creo que todo es un proceso, ¿no? Y que uno puede empezar por una espiritualidad que no sea muy básica, ir a través del conocimiento, de las prácticas, del interés que uno tenga en evolucionar, ir cada vez avanzando y llegando a unos niveles más altos. Eso depende del interés que uno tenga en esa evolución. Si uno no tiene interés, no tiene ganas, pues nada hace, porque hay que tener ganas de hacer las cosas, porque por eso se dice, sin ganas, nada es el hombre. No llaméis virtuoso al hombre desganado, llamando más bien eunuco de espíritu. Ajá, excelente. Muchas gracias, mi querida María Lilla. Bueno, María Taborda, no tienes el micrófono, aún no está hablando para acá. Ah, bueno. Bueno, y entonces ahí está toda esta experiencia que quería pues como concluir en este tema. Hay otros temitas muy importantes que igual se los voy a dejar como documentos para que ustedes sigan leyendo y estudiando, que sería como el tema de la automotivación y establecimiento de metas.
la inteligencia emocional a las diferentes dimensiones del ser humano, en el trabajo, en el liderazgo, en las decisiones, en las finanzas, en la pareja, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en la familia, la salud, ¿cierto? Y herramientas para poder ayudar a gestionar la parte emocional, el control, el autocontrol, la autorregulación, la empatía, la importancia de la frustración, tolerancia a la frustración, la resiliencia, técnicas para la regulación emocional como la respiración y la meditación, los mindfulness, cómo superar la depresión y la ansiedad, el poder del pensamiento positivo, el trastorno de control e impulsos. Entonces, esos temas también pues son ya temas que uno puede profundizar estudiando porque ya la base de todo está. Me gustaría mucho escuchar a Mayra. A Mayra, ¿cómo te parece este tema de la parte espiritual y religiosa y las clases de espiritualidad, espiritualidad sutil y los niveles de la espiritualidad, junto con María Taborda, ya para que vayamos finalizando y concretizando este asunto? Pues soy un poquito enferma y no puedo hablar mucho, Ah, tranquilito. pero mm, me gusta mucho lo de la espiritualidad, lo que estabas explicando perdón, lo que estabas explicando de cómo es que el espíritu es am, como ser feliz, eh, volver a nacer o volver a A renacer, retornar a la vida. a retornar a la vida, porque a veces creo que sí, el ser más espiritual nos ayuda a ser otra persona diferente y si nos retorna a ser, renacer, a retornar a la vida. Y eso, muy interesante también. Creo que me falta un poco para ser más iluminada. A veces tengo mis momentos de animal, eh, donde me agarra la rabia, la ira, pero poco a poco, como dice la otra compañera, esto es un proceso y pues gracias. Con mucho gusto. Con mucho gusto. María Taborda, ¿qué dice de esto último que acabamos de concluir con el tema de la espiritualidad? Es, es un día a día transformarse, ¿no? O sea, si ya se nos abrió la mente, es más fácil eh, ir evolucionando en eso que uno tiene que ir trabajando para ir quitando las cosas que no nos dejan avanzar, ¿no? Es correcto. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces les voy a pedir que en un minutico, lo mismo que hicimos con la diplomatura de biodescodificación, que me digan qué les impactó, de qué les sirvió esta diplomatura a nivel de neuroemoción, qué hizo en ustedes a nivel emocional y lo ponemos en el grupo de WhatsApp y después les envío el link para que me los pongan en el Instagram. Entonces, sí, les recomiendo. Entonces, 5 minuticos para que hagamos esta escritura, para que lo pongamos en el grupo de WhatsApp. ¿De qué le sirvió esta diplomatura? ¿Qué le impactó? ¿Qué le impactó? Y si recomendarían el diplomado a otras personas. Y me lo ponen en el grupo de WhatsApp, por favor. Entonces vamos a darnos allí 5 minuticos para escribir y luego ya finalizamos haciendo un brindis por esta diplomatura.
Eso, apenas tengan el comentario, lo envían al grupo de chat de WhatsApp. Por favor, les agradezco inmensamente. Eso.
Ay, les agradezco muchísimo por sus comentarios y bueno, ya vamos a pedirle el favor al resto también que vayan colocando sus comentarios allí. Bueno, entonces, bueno, yo quiero agradecerles inmensamente por ustedes haber estado aquí tan al presente de esta diplomatura. Espero que realmente, como dicen sus comentarios, haya hecho un proceso de transformación. Yo los invito, si pueden traer una copita de vino para que celebremos y brindemos por haber podido culminar a feliz término esta diplomatura. Entonces, si pueden tener una copita de vino o lo que quieran, a ver, para que celebremos, brindemos con agüita, eso, agüita, excelente. No, yo tengo un poquito de vodka con jugo de naranja. Oh, que es esa maravilla. Bueno, aquí yo tengo vino. Qué rico. Y a ver, Mayra, cuéntenos, usted viene de tomarse un ron caliente y adiós que se le vuelve otra vez esa voz. ¿Ya? ¿Vio? Agüita. Ron caliente. Recuerda tomar mucha vitamina C y vitamina D3 para que se te vuelvan las defensas y ya. Adiós. ¿Ya? Y para ese frío, lo que les recomendé la vez pasada, no sé si tú estabas, que fue eucalipto, flores de sauco. Tú lo hiciste, María Victoria. Y sirvió, ¿vio? Ya, adiós. Eso saca los fríos y los manda, vea, a la chingada. Entonces es eucalipto, flores de sauco, limón en cruz y panela. Y lo más caliente que pueda. Y usted suda. Y vea, ya María Victoria venía también lo mismo y adiós. O sea, eso es bendito eso. Bueno, muy bien. Entonces, yo quiero que coloquemos esta cancioncita para que nos despidamos, para que la cantemos, brindamos, damos gracias y nos fuimos. Entonces, esta canción es súper bonita. La quieren cantar, la cantamos y damos. Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpas y voy detrás de toda la felicidad. Estoy jugando el juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo cada madrugada. Empezaron los años a tomar distancia entre el alma, el dolor y esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa, uno se vuelve simple de mirar en la belleza, aún en la oscuridad. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma,
de 1000 veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Ponerle la cara, creerse muerto para nacer de nuevo, sin maquillaje, sin color. Es el camino de existir. Eso se trata, el milagro de vivir. Pero de eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer salvarse. De eso se trata la vida misma, de 1000 veces errar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Ponerle la cara, creerse muerto para nacer de nuevo cada madrugada. Bueno, esto es una canción muy bonita que nos deja un mensaje muy hermoso y apenas para cerrar precisamente Te cuento una cosa, María Isabel Saavedra es parienta de mi esposo. wow. O sea que Sí. tú has estado en concierto con ella. Claro, toda una vida. Uy, qué bonito sería poder en algún momento compartir porque esa música de ella es súper profunda. Sí, sí, ellas son de Ginebra y mi familia, la familia de mi esposo son de Ginebra también. La mamá de ella y mi suegra son primas. Eso está increíble. Uy, qué Sí. maravilla. Bueno, ya después contactamos porque nos dio un concierto presencial. Bueno, en todo caso, quiero aprovechar esta oportunidad para darte las gracias. Un magnífico profesor, excelente, más claro para dónde, con muy buenos conocimientos, muy buena capacidad de orientación, de guía, un gran maestro. Lo felicito. Mil y mil gracias por todos los aportes que nos diste en estos 2 diplomados. Que Dios te bendiga. A ti, mi querida María Lía, Dios te pague. Gracias de verdad por estar siempre ahí al pendiente y por todo lo que hemos podido aportar y además que el aprendizaje fue mutuo también. Ustedes son también unas sabias y unos sabios los que estuvieron y también aprendí muchísimo de ustedes. Y los espero encontrarte de nuevo en este diplomado de Meridianos también. Ojalá, María Lía, ¿vas a estar? Sí, necesito saber es el día. Ah, bueno, son los miércoles, van a quedar los miércoles. Miércoles a las 7, de 7 a 9, igual. Ok. Ajá. Y también esos 2 meses. Sí, sí, son 2 mesecitos. 2 mesecitos. Okay. Al principio de la clase tú nos mostraste unos cuarzos que tenías. ¿Pudiste conseguir en la información? Sobre Lo que todo son de las orgonitas. Ok, las uno orgonitas. negro. Déjame, entonces yo nuevamente voy y le tomo fotografías y te las envío. Ok. Listo. Vale, claro que sí. De verdad que sí, muchas gracias. Mayra, también espero encontrarte en el nuevo diplomado. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Empezamos la semana próxima, ¿verdad? La corrimos un poquito para que también ustedes tengan un tiempo de descansar. Ok. Corrimos para el Nos 29. avisas entonces la fecha Sí, de inicio. ya les Ok. pongo en el grupo y todo eso para la semana del 26, el 26. Para que Oh, ok. tengamos 2 semanitas de descanso y arranquemos el 20. Ok. Y logremos también mirar quién más personas entran a la diplomatura. Ajá. Listo. ¿No? Bueno, muchas gracias de verdad, María Taborda. Bueno, mi querida Mayra, vas a decir algo. No, pues gracias, muchas gracias por todo lo que nos aportaste, lo que nos enseñaste. Aprendí mucho y muy feliz me voy de haber estado en esta diplomatura. Qué rico, me alegra muchísimo. Gracias a ti por haber estado también al pendiente y para todas las personas que has podido impactar también a través de este proceso de transformación en ti. De verdad que hoy quiero honrar a todos ustedes y a todas ustedes, las que están en clase y las que van a escuchar esta clase, les honro y valoro y honro su corazón y su interioridad porque realmente son ustedes muy valientes querer seguir haciendo un proceso de interiorización, de introyección para poder crecer y avanzar. Les recomiendo que nos recomienden
cuando les enviemos información, envíensela a muchas personas. Nosotros, la idea es hacer un bien mm, a toda la humanidad. Como les contaba, pues tenemos el proyecto de los niños, el proyecto de los jóvenes, el proyecto de las mujeres, el café de las emociones. Bueno, tenemos varias cosas que estamos haciendo por la humanidad, que si uno dijera, si esto fuera para uno enriquecerse, pues maravilloso, porque se enriquecería uno, pero aquí lo que queremos es ayudar a las personas, ¿no? Ayudar a que las personas sigan transformando y descubriendo lo que decía María Taborda ahora. Pasa uno tantos años y hasta ahora apenas está uno abriendo los ojos. Pero bueno, menos mal que no es tarde, no es tarde, porque hay muchas personas que se van a la tumba sin haber podido abrir ni una pestaña. Muy bien. Les agradezco muchísimo. Les voy a pedir un favor, les voy a mandar por interno a cada uno, les pido que me envíen su documento de identidad en PDF para poder elaborar los certificados, ¿vale? Entonces a cada uno por el interno les estaré pidiendo el documento de identidad en PDF para ver para poder elaborar su certificado. Un abracito gigante, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo diplomado. Les estaré enviando información, no se salgan de los grupos, porque la idea es seguir alimentando estos grupos con la temática que hemos venido trabajando y que se convierta en toda una comunidad de aprendizaje. Bueno, un abracito, cuídense bastante. Gracias. Picos, besos, abrazos, chupos, se les quiere. Gracias por creer en nosotros y vamos para adelante y vamos por. Chao, chao. Cuídense bastante. Chao, chao.